desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestras sesiones del curso y en esta ocasión necesitamos empezar a hablar sobre movilidad de bichos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que decir respecto a movilidad, pero hay que ir acotando algunas cosas, ¿no? Entonces lo primero que hay que decir es que la forma más estándar de acercarse a la movilidad animal pues es vía ecuaciones en derivadas parciales, pero muchas veces se utilizan ecuaciones de onda, ¿no? Para tratar de simular cosas como las que tenemos ocurriendo detrás, o algunas un poco más complicadas, ¿no? ¿Por qué se antoja? Pues de entrada la distancia tan corta que hay entre unos y otros bichos y la cantidad grande, ¿no? De la población, ¿no? El tamaño de la población que está concurriendo en ese movimiento colectivo, este, pues como a lo que estamos acostumbrados es a manejar ecuaciones de onda, pues se nos antoja, ¿no? Que corresponda a una ecuación de onda. Pero a veces es más ese entusiasmo matemático de encontrar un patrón que conocemos, este, más que el mecanismo que nos sugiere la realidad. ¿A qué me refiero? Vamos a tratar de hacer dentro de unos momentos la argumentación de por qué cuando tenemos un montón de partículas que se mueven aleatoriamente, como en el movimiento browniano, en el límite bueno, en algún límite, ahorita vamos a ver qué límite, eh, parece una onda, ¿no? Se mueve como una onda. Pero ese límite tiene que ver con tomar poblaciones realmente grandes de partículas, ¿no? Y efectivamente, aunque aquí tenemos una población grande en relación al tamaño, no son ni siquiera cercanamente las mismas escalas del movimiento browniano, ¿no? Entonces, ahí habría que hacernos la pregunta de qué tan realista es lo que estamos proponiendo, ¿no? Segunda cosa, realmente es una hipótesis eh, correcta considerar que los bichos se mueven aleatoriamente como individuos, digo. Pensemos un momento en estos bichos que tenemos atrás, ¿no? ¿Los peces se mueven aleatoriamente o están buscando algo? ¿Sí? ¿Siguen algún tipo de eh, objetivo? ¿No será que esa búsqueda de un objetivo común los obliga finalmente a, a este tipo de comportamientos colectivos? Es decir, podemos obtener un patrón tipo onda a partir de una mecánica que no sea la de un grupo grande de caminantes aleatorios, de un conjunto bastante grande de caminantes aleatorios. ¿Y cómo le hacen? Entonces, ese tipo de preguntas es la que vamos a estar abordando en las siguientes sesiones, en esta y en las siguientes sesiones, porque
nos interesa la movilidad, ¿no? Nos interesa ver cómo se mueven los bichos, ¿no? Eh, sí, nos interesa reproducir los patrones grandes de movilidad, pero también nos interesa que finalmente el mecanismo corresponda con el mecanismo individual, ¿no? Y hay bichos que son bastante interesantes en cuanto a su movilidad. Pensemos pues en los peces y pensemos, este, por ejemplo, en algún tipo de hormiga, ¿no? Un tipo de patrón de movilidad de las hormigas también puede resultar de interés, ¿no? Eh, Esto que tenemos detrás, aunque se ve poco, simula bandadas de aves, ¿no? Eh, y entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir esto? ¿Qué tiene que cumplir la dinámica que estamos proponiendo a nivel de individuos para que en lo colectivo genere estos patrones que estamos tratando de simular, ¿no? ¿Y qué tanto pues corresponde de veras a la realidad y qué tanto pues es un artefacto del modelo computacional, ¿no? Entonces, tenemos que estar, incluso cuando parece ser una explicación adecuada, tenemos que estar siempre preguntándonos, ¿no? ¿No será algo que estamos obligándolo en el modelo computacional? Entonces, bueno, pues vamos a ir un rato al pizarrón y tendremos que regresar a la computadora a hacer un par de cosas. Esta vez estaremos trabajando con el NetLog. Entonces, vámonos rápidamente a la computadora, al pizarrón, y nos regresamos a garabatearle al NetLog, ¿no? Ok, entonces vamos a estar trabajando con las notas de Faustino Sánchez sobre, en realidad él está hablando de patrones en morfogénesis, ¿no? Que vamos a retomarlo después. Pero al hablar de ecuaciones de onda, pues él hace la justificación partiendo desde la idea de caminatas aleatorias, ¿no? Entonces, como un conjunto grande de caminantes aleatorios producen un patrón de tipo onda, ¿no? Uh-huh. Ahora, sería bueno este, tratar de ver a dónde vamos a llegar, y lo que queremos obtener es construir una ecuación así, ¿no? Parcial de u respecto de t, ¿no? Donde la u de x y de t pues representa cantidad ajá, la cantidad de algo en algún medio, ¿no? Y esto va a ser como una d por la segunda parcial respecto de la variable espacial, ¿no? Entonces esto representa espacio, tiempo,
y esta es alguna variable que cambie. A esta cosa de acá se le va a llamar una constante de difusión, y esto generalmente pues es un proceso difusivo. Ahora, esto es en una dimensión, ¿no? Cuando tenemos varias dimensiones, esto lo podemos escribir, ¿no? Como la parcial de u respecto de t es una d por el laplaciano de u, ¿no? Y recordar nada más que el laplaciano pues es el uxx más uyy más, o si quieren lo podemos poner como la suma, ¿no? El operador laplaciano es la suma de las u, x, y, x, y, ¿no? Las parciales de esa forma, ¿no? Segundos parciales con la misma variable. Ok. Entonces, ¿cómo construimos esa parte? Entonces vamos a considerar una partícula. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Una partícula vamos a ponerle partícula entre comillas, que se mueve solamente en dirección horizontal. Es decir, si yo tengo la posición al tiempo t de la partícula, en la siguiente tiene de dos, o se mueve para acá o se mueve para acá, ¿no? Ahora, esta se va a mover, se mueve, y lo voy a poner otra vez entre comillas, un paso a la vez, ¿no? Es decir, se mueven pasos discretos, ¿no? Y se mueve uno hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces, digamos que si aquí está en XJ, al tiempo TK, ¿no? Y entonces puede estar en el XJ más 1 o en el XJ menos 1 en el tiempo TK más 1, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Una posibilidad es que se mueva todo el tiempo siguiendo una dirección, ¿no? Pero puede que no. Puede que dé un paso hacia acá, luego regrese y dé dos pasos hacia acá, ¿no? Que tenga dos en esta dirección, luego uno en esta dirección, luego otros dos, y existen ese tipo de posibilidades, ¿no? Si tuviéramos más dimensiones, estaríamos hablando de que das un paso en una dirección y luego escoges otra dirección y das otro paso y escoges otra dirección y das otro paso, y es como caminar tambaleándose, ¿no? Como los borrachos, ¿no? Y si alguien conoce un poco de películas de artes marciales, se acordará de ese estilo de pelea del viejo borracho, ¿no? Entonces, ese es en esencia un caminante aleatorio. Entonces, una caminata aleatoria en una dimensión, justamente, pues es pensar que tienes una partícula que se mueve a la izquierda o a la derecha, un paso a la vez,
y que puede regresar y demás, ¿no? Aquí estamos suponiendo que es que no hay un sesgo, ¿no? No hay sesgo. Y entonces la probabilidad de que en el tiempo tk más 1 esté aquí o esté aquí es la misma, ¿no? Entonces es equiprobable el evento de caminar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ese es un caminante aleatorio. Ok. Entonces, digamos que le llamamos eh, supongamos que delta x es el tamaño de paso y delta t es el paso de tiempo, ¿no? ¿No? Entonces lo que queremos ver es cómo escribimos la o qué es lo que está significando u, ¿no? Entonces u de, digamos, k delta x j delta t, pues va a ser la probabilidad de llegar al, al lugar k delta x, ¿no? Es decir, dar k pasos efectivos en j de t paso, ¿no? De tiempo. Entonces eso es lo que significa esa u. Pero tenemos dos posibilidades, ¿no? La posibilidad de llegar a este sitio. ¿Desde dónde? Desde la izquierda, derecha, perdón, o desde la izquierda, ¿no? Pues por la izquierda llegar por la derecha o llegar por la izquierda, ¿no? ¿No? Tenemos esas dos posibilidades. Entonces, en general, lo que vamos a tener es que la posibilidad de estar en ese sitio al pasar j pasos de tiempo, pues va a ser la suma de las dos posibilidades, de probabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, no de estas dos exactamente, sino de estar a la derecha de esta en un paso anterior y a la izquierda de esta en el paso anterior, ¿no? Es decir, estar en el u k-1, ¿no? En el paso k-1 de en el espacio k-1, u k-1 en el espacio y j-1, ¿no? En el tiempo anterior por la derecha o por la izquierda, ¿no? Me falta uno. U en el k-1 en el paso anterior por k-1 tiempo, ¿no? Entonces
Eh, estas dos son los dos posibles caminos por los que podemos llegar acá, ¿no? O llegamos por la derecha, que significa estar, o sea, si yo quiero estar en este punto, es porque o estoy de este lado, en el, estoy un paso a la derecha en el tiempo anterior, o estoy en un paso a la izquierda en el tiempo anterior. Esas son las dos posibilidades que tengo para llegar a este punto, ¿no? Entonces, son dos probabilidades, y ambos estamos considerando son eventos independientes, ¿no? Y ahora viene un truco que es bastante sucio, ¿no? Y es supongamos que U es suficientemente suave, porque U es suave, ¿no? U es una función suave, es una función al menos C1, y entonces podemos desarrollar en términos de la serie de Taylor, ¿no? Entonces, si podemos desarrollar en serie de Taylor, eh, lo que vamos a tener por un lado es que, además, vamos a llamarle a esta R, y R y L, como son dos probabilidades que además son las únicas dos posibilidades, pues tenemos que R más L es 1, ¿no? Y R y L en principio son constantes, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que la U se puede aproximar con R más L por U más R menos L delta X por U derivada respecto de X. Esto menos R más L delta T parcial de U respecto de T más R más L delta X cuadrada sobre 2 por la parcial de U respecto de X dos veces. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces desarrollamos esta parte en términos de serie de Taylor y tenemos esta, ¿no? Las probabilidades conjuntas. Aquí me está fallando este signo. Y que sigue, pues tomar los límites de las deltas, ¿no? Tomamos los límites de las deltas. Entonces hacemos el límite de la delta X en delta T
por R menos L. A esto le vamos a llamar B. Y el límite, esto cuando delta t y delta x tienden a 0, ¿no? Es decir, cuando los pasos son infinitamente pequeños para considerarlo continuo, y la delta x cuadrito sobre delta t, 2 delta t le vamos a llamar d, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? No, este sí era menos. Que cuando... Ajá. Entonces, esta cosa la vamos a aproximar entonces a R más L por U menos B u X, ¿no? En el límite ya se ven iguales, menos esta delta t se fue y tenemos R más L UT más esta de aquí es una D, ¿no? De R más L por UXX, ¿no? O lo que es lo mismo, menos B UX, y acuérdense que la R más L es 1, menos U menos UX menos UT más B UXX. Y aquí la U y la U pues son la misma doña, y vamos a tener que U parcial respecto de T es D U XX menos B, aquí me faltó una B, U X, ¿no? Esta era la que queríamos llegar en una dimensión, ¿no? Entonces, tomando el límite del tamaño del paso de tiempo, ¿no? Del transcurso de tiempo, y del tamaño de los pasos, es decir, tomando pasos infinitesimales, una caminata aleatoria en una dimensión se ve como una ecuación de onda en una dimensión. Entonces ya habíamos escrito, pero lo volvemos a hacer, cómo generalizamos esto a más dimensiones. Pues vamos a tener parcial de u respecto de t igual a esta constante por esto menos algo por u, ¿no? Esta parte de aquí es el término difusivo, y a esto muchas veces se le llama un término reactivo, y a veces hay unos términos de fuente que son otro tipo de cosas, ¿no? Ok. Ok. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación de reacción de difusión a partir de caminatas aleatorias, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué tantos bichos tenemos que tener para que esta ecuación de acá, ¿no? Velocidad constante, para que esta ecuación de acá corresponda a cómo se mueven cierto tipo de bichos? Es decir,
Imagínense que tenemos ¿no? Los peces. ¿Y cuántos peces tendríamos que tener para que se vean como un frente de onda? ¿No? ¿Cómo se mueven los peces? ¿No? Es decir, son caminantes aleatorios. Y si fueran caminantes aleatorios, pregunta 2, ¿por qué no chocan? En un gas, efectivamente hay colisiones, ¿no? Pero entre los animales no hay colisiones, no se evitan colisiones. Entonces, quizás sea muy ambicioso tratar de encontrar el por qué no hay colisiones y quizás deberíamos suponer que simplemente no las hay, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resumir el movimiento de los bichos? Porque aquí hay otra discusión que vamos a abrir la siguiente sesión, ¿no? Hay distintos tipos de movilidad, ¿no? Entonces, una sencilla, pues es esta que tratan de estar juntos, ¿no? Digamos que tienen 3 reglas, ¿no? Quédense juntos, no choquen, elijan una dirección, elijan entre comillas, ¿no? ¿No? Tener un movimiento coherente. Estas 3 reglas de aquí son las reglas que propuso Reynolds para un algoritmo computacional conocido como Voids, que podríamos empezar a revisar dentro de un rato. Esa es una discusión, ¿no? Digo, las caminatas aleatorias nos permiten utilizar este formalismo conocido, pero no son realistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si proponemos un algoritmo basado en reglas locales? Por otro lado, tenemos a los forrajeros, ¿no? Ya empezamos a hablar un poco de forrajeros. ¿Cómo se mueven los forrajeros? En particular, pensemos en 2 tipos de bichos, hormigas y abejas. Entonces las abejas nos van a permitir usar otro formalismo que no son los caminantes aleatorios brownianos, ¿no? Y les voy a mandar un artículo de Einstein sobre caminantes brownianos y que tiene que ver eso con la teoría cinética de gases, ¿no? Ahora, las abejas, vamos a proponer la hipótesis de que se mueven como otro caminante aleatorio, ¿no? O mejor aún, vuelo de Levy. Entonces, los vuelos de Levy nos van a permitir simular algo parecido a lo que hacen las abejas y otros insectos voladores cuando se mueven, ¿no? Las hormigas son otro tipo de forrajeros que no usan vuelos de Levy, o bueno, podemos programarlo como Levy o como brownianos, pero que la parte importante es que estos sí son forrajeros y tienen 2 tipos de movimiento, ¿no? Uno que es exploratorio y que podríamos programarlo como una caminata aleatoria, y la otra parte que es regresar a casa, ¿no? Al hormiguero, a avisar cómo fue el camino, ¿no? Y entonces, ¿cómo eligen
el camino de regreso, pues hay una parte eh, eh, dejan un rastro, ¿no? De feromonas, y entonces eh, por allí deciden pasar algunas otras hormigas. Mientras más hormigas pasen por ese camino, más feromona dejan y mejor marcado está este mejor marcado está el camino de regreso hacia donde está el alimento, ¿no? Entonces, los forrajeros son especiales en ese sentido. Y hay otro tipo de movimiento del que podríamos hablar, pero tendríamos que meternos más a este tipo de cosas. Aunque el semestre pasado platicamos de eso y podríamos dejar el video, este, ahí el recordatorio, ¿no? Que son este, cómo se mueven las bacterias, ¿no? Eh, y un movimiento interesante es la llamada predataxia, ¿no? La predataxis supone una formulación especial de esta cosa, que es la ley de Fick, que es un movimiento que no es así, sino que tiene un término de fuente, un término reactivo, en donde una población va dejando un rastro, y esta misma va dejando un rastro como las hormigas para que sigan sus compañeras. Y búsquense el video, o bueno, se los pongo, es un video donde una población de mixtococos depredan a una población de E. coli, ¿no? Escherichia coli. Y entonces los mixococos invaden, ¿no? Están en platos de Petri, entonces están en un plato de Petri, invaden el plato de Petri que tiene el E. coli y lo hacen ordenadamente, formando, o sea, si se le quedan viendo con cierto nivel de detalle, parece un frente de onda, pero además van dejando unos patrones como espiralosos, que tienen que ver con cómo consumen, ¿no? Entonces es un tipo de quimiotaxis, pero que está dirigida por la cantidad de presas que hay del otro lado, ¿no? Entonces, dejemos el pizarrón un momento y vamos al NetLogo. Lo que quiero hacer es programar caminatas aleatorias, ¿no? Y podríamos revisar el algoritmo de Reynolds de manera rápida, ¿no? Entonces, vamos a la computadora. Entonces, mientras abre el NetLogo, nos vemos por aquí. Ahí está. Entonces ya tenemos el NetLogo aquí y vamos a programar un caminante aleatorio, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a poner dos. Siempre que hagan un modelito de NetLogo, pues lo que hay que hacer es hacer al menos dos métodos. El Go, el setup, y el Go, ¿no? Que no hacen nada, pero que esos ya los podemos llamar aquí con unos botones, ¿no? Entonces este va a ser el botón de setup y este va a ser el Go.
Entonces, si le aprieto setup no hace nada, si le aprieto go no hace nada, ¿no? Porque son este, métodos que están creados pero son vacíos. Si no los hubiera creado, me hubiera dicho, pues no existe nada que se llame de esa forma, ¿no? Entonces, queremos crear un caminante aleatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una tortuga, ¿no? Entonces, vamos a crear una tortuga. ¿Y qué significa go? Bueno, aquí podemos ya ver cómo voy creando la tortuga. Ahí creé una. ¿Y qué pasa? Que si le pico setup, me sigue creando más y más. Entonces algo estamos haciendo mal. Que lo malo es que tenemos que limpiar todo, ¿no? Entonces limpiamos y luego creamos la tortuga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que ahora sí solo me crea una y le ponen en alguna posición, ¿no? La ponen en la posición central, ¿no? Que eso le podemos decir aquí, que crea una tortuga y que es eh, que sus coordenadas por, horizontal y vertical, ¿no? Eso lo hacemos con un set export random este, random export, ajá, y random export. Creo que era así. No, set, creo que no necesito el set. Ah, no, export, set export y export, no lo sé. Entonces lo pone en cualquier lado, ¿no? Con esa instrucción. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo se va a mover? Entonces, tu go va a ser eh, mm, dar alguna vuelta, ¿no? Y dar un paso, ¿no? Entonces, dar un paso es, aquí le vamos a poner ask turtles, ask, pídele a las tortugas, y eso lo que le vamos a pedir se pone en corchetitos, da un paso, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer con dar un paso? Este FD es de forward, entonces damos el setup, uy, ahí está, damos el setup y lo que va a hacer es dar un paso, ¿no? No hace mucho, pero ahí da un paso. Eh, entonces, ¿cómo le hacemos para que escoja una dirección, ¿no? Y aquí podríamos darle, editar el Go y ponerle que lo ejecute continuamente. Y ahí se está moviendo. Y no nos está contando el tiempo, ¿no? Eso cómo lo resolvemos. Pues hay que decirle aquí que después de que se mueva uno, dé un paso de tiempo.
Entonces, ahí nos dice que no podemos hacer eso sin resetear el reloj aquí. Entonces, después de crear las tortugas, al final le ponemos reset ticks. Entonces, ahora sí, en el setup, y va pasando, ¿no? Pasaron un montón de veces. Le podemos poner que lo haga, que nos enseñe cada tick de tiempo, ¿no? Pues ahora sí, lo hace más despacito, y es lo único que hace, ¿no? Caminar en una sola línea. Aquí parece que se está moviendo, pero no. Como esto es un toro plano, pues sale de este lado y cuando rebota está de este lado, cuando rebota está de este lado y es una sola línea todo el tiempo, ¿no? Podemos pedirle que dibuje su trayectoria, no me acuerdo si es aquí en Sound, me parece que era aquí. Ajá, y ahí dibuja su trayectoria y está sobre la misma línea. Fíjense cómo si trazamos una línea horizontal de este lado, le pega a la frontera de este lado y pues se queda sobre esa misma línea, nada más dando un solo paso. Nosotros quisiéramos que dé al menos un paso a la izquierda y un paso a la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a pedir que dé una vuelta antes de dar el paso, ¿no? Entonces, digamos una vuelta a la derecha con un ángulo aleatorio entre 0 y 180, ¿no? Pero siempre lo va a dar hacia la derecha. Ahorita vemos que más podemos hacer, ¿no? Entonces le damos setup y en el go, ya empezó a hacer otra cosa, ¿no? ¿No? Entonces ya tenemos un caminante aleatorio ahora sí, ¿no? Está dibujando las posibles trayectorias, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que con una sola caminata de un pasito empiece a retacar el espacio? Fíjense cómo lo llena densamente. Hay todavía espacios del color original de los parches, pero empieza a llenarlo densamente eventualmente, ¿no? ¿Está bien? Ahora vamos a crear, no, quiero un deslizador. Vamos a crear un deslizador aquí con una variable que se va a llamar n mayúscula, de 0 a 100 y el valor inicial van a ser 10. ¿Qué van a hacer esta n? Van a ser caminantes aleatorios. Entonces vamos a pintar varios caminantes aleatorios. Vamos a bajar la velocidad de esto. ¿Y dónde metemos eso? Lo vamos a poner aquí. En vez de crear una tortuga, un caminante aleatorio, vamos a ponerle n y nada más por bueno, no, dejémoslo así. Luego vemos lo de ahí están 10 caminantes aleatorios de distintos colores, y empiezan ahí a moverse. Cuando nosotros le picamos el random a al NetLogo, es una
un número pseudo aleatorio con una distribución normal, ¿no? Este, Fíjense que con 10 caminantes aleatorios en 1200 pasos ya casi llenamos densamente el toro plano, ¿no? Entonces con más va a ser un poquito más rápido. Si le pedimos más, es un poco más rápido. Pero fíjense cómo 100 aleatorios aún no se ven como que estén formando un patrón de frente de onda, ¿no? Y menos si sus posiciones iniciales también son aleatorias. Entonces, vamos a hacer algo un poco más agresivo. Vamos a meter 1000 caminantes aleatorios. Eh, Vamos a dejarlos este, en el centro todos. Y a partir del centro que se muevan, ¿no? Pues vamos a poner el comentario acá. ¿Cómo era el comentario acá? ¿No? Con punto y com. Entonces aquí nada más le vamos a pedir pen down, que es lo que nos dibuja las este, trayectorias, ¿no? Entonces ahí están nuestros 100 caminantes. Vamos a intentar con 500 caminantes, todos desde el centro, y a partir de ahí van a caminar, ¿no? Como ven, eso ya se ve como un frente de onda, ¿no? Todos desde el mismo lugar y se empiezan a mover a los alrededores. En 300 pasos llenaron densamente el plano. Ya se ve como un patrón de onda, ¿no? ¿Qué tal si nos acercamos un poquito más a los 1000? ¿Qué tal si le pedimos que nos deje dibujar unos 10,000? Con 10,000 se va a atorar, pero ¿qué tal si con unos 2500, más o menos, desde el centro? Parece ahora sí, en algunos lados, un frente de onda, ¿no? Un enjambre. Pero los enjambres no son tan ordenados en ese sentido, ¿no? Hay unos que se van saliendo, pero en general van caminando haciendo esa especie de frente de onda, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos un caminante aleatorio. Pregunta, ¿no? Y esto lo vamos a guardar como aleatorio 1, ¿no? O browniano, browniano 1, y este lo mando al repositorio dentro de un rato. ¿No? Entonces, luego lo vamos a modificar para permitir otro tipo de caminatas aleatorias. Ok. Se verá distinto si le dejamos dar una vuelta completa. Vamos a cambiarle tantito aquí. Vamos a cambiar la N por un 1. Y vamos a ver nada más cómo se ve dando una vuelta completa. Pues se ve muy parecido, ¿no? Nada más se enreda un poquito menos. Y ya si permitimos que esto sea la N,
pues en realidad se ve igual, ¿no? El patrón completo se ve idénticamente igual, con 5000 cosas, ya es indistinguible, ¿no? Ya es un patrón donde se van difundiendo en el espacio. Esa es una difusión este, rápida. Si le pusiéramos todos de un solo color, este, digamos, color red, no, ¿no? Pues todos del mismo color, pues se va a ver como difundir algo desde el centro hacia donde estén, ¿no? Si todos inician de la misma posición, se están difundiendo, ¿no? Ahora, los bichos no se mueven así. Entonces, tendremos que probar otro tipo de caminata aleatoria, que son los vuelos de Levy, y nada más para ver rápidamente lo que hace, quiero enseñarles el algoritmo de los voids. ¿No? Este es un poquito más complicado, pero iniciamos con una población de 300 bichos que se mueven con unas reglas sencillas, y fíjense cómo después de 200 pasos están haciendo estos grupos, ¿no? Con más bichos más o menos es parecido, ¿no? Ahí están todos en la misma dirección formando un conjunto, ¿no? Lo impresionante de esto es que las reglas de Reynolds son únicamente 3 y son bien sencillas, ¿no? Entonces, hacia allá nos dirigimos en tratar de entender la movilidad de los bichos, ¿no? Pues la dejamos aquí con estos voids y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.